Bienvenidos todos mis queridos amigos y hermanos que están presentes viendo esta nueva presentación. Hoy estamos con un muy lindo grupo de personas reunidos. Están compartiendo y acompañándome. Después podemos charlar un ratito. Eso es lo lindo de poder juntarse. Alguien me preguntaba, hombre, ¿tú ya no te reúnes en ninguna iglesia? Y yo le dije, "Ah, bueno, como tal, en una denominación, no". Me decía, pero ¿cómo obedeces el mandato de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? De Hebreos 10, ¿verdad? Y yo le decía, es que congregarse, ahí mismo en Hebreos 10, no quiere decir ir a un templo eclesiástico de alguna denominación. Congregarse es como lo que estamos haciendo ahora nosotros, conversando, charlando. De hecho, que hace poquito hemos tenido un encuentro con diferentes hermanos y ha sido muy hermosa la experiencia de estar juntos, reunidos. Y nada, eso fue congregarse por 3 días. Ah, Aquí de forma virtual nos congregamos y cualquier pastor de cualquier denominación se vio obligado a reconocer que por Zoom también las personas pueden congregarse, ¿saben? Después del 2020, antes difícilmente, pero después del 2020, todo pastor denominacional o anciano de iglesia se vio obligado a reconocer que por Zoom también pueden reunirse, porque si decía, se negaban a que se había que reunir por Zoom, no podrían reunirse. Entonces se le iba la filigresía. Así que tenían que comprarse ellos mismos eso, aunque a regañadientas, y promover la idea de que había que reunirse y por Zoom está bien reunirse y congregarse, porque igual está el Señor entre nosotros. Fíjense que qué increíble cómo ciertas cosas fuerzan a que salgan a la luz verdades que son obvias, pero que no, que se pueden solapar y camuflar por muchos, muchos años hasta que algo los hace salir a la luz. Bien, así que eso, estamos congregados, reunidos aquí, gracias a los presentes, vamos a orar y vamos, mire, a los que están escuchando esta presentación, abre su Biblia por mientras, Romanos 6:23 en nuestro texto de hoy. Sé que es muy conocido, pero créanme que siempre hay algo nuevo que aprender, ¿ok? Vamos a orar. Papito, gracias por esta alegría de permitirme compartir con personas, con amigos, con hermanos que nos sintonizan, que nos ponen a través de una pantalla del canal de YouTube, pero que sabemos que hay lazos que pueden llegar a unirnos, que pueden ser incluso más fuertes que de muchos conocidos con los que nos vemos cara a cara cada día. Así que agradezco ese amor que trasciende fronteras, espacios y nos lleva a ver que ese mismo amor también puede trascender cielo, tierra, para llegar hasta nosotros de parte tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bien, antes de ir a Romanos 6:23, déjelo allí marcado en su Biblia. Vamos a, vamos a compartir un poquito pantalla porque les quiero dar la buena nueva de que aquí en la descripción de este video, tenemos en el primer enlace de la descripción el enlace a nuestra página web. Ya está lista, ya está disponible, hemos terminado, igual la seguiremos editando, agregando nuevos artículos. Esta es nuestra página web, la pueden ver todos, ¿verdad? Amor eterno, compartiendo las buenas noticias de un Dios feliz. Me llamó la atención esta imagen, me gustó mucho, de el pecho mismo de Jesús traspasado por el amor a la humanidad. El corazón mismo de Dios somos nosotros estamos en su corazón, allí, en el centro mismo. Esa imagen me encantó mucho y da un aspecto de profundidad, de trascendencia, de eternidad. Amor eterno es el título de nuestra trilogía que
está en proceso y aquí se las voy a presentar un poquito más. Hasta ahora todos conocen el primer libro de la trilogía, que es, Dios perdonó al mundo. Y hoy les presentaré el segundo libro sin que antes todavía esté escrito, ¿ok? Muy bien, aquí abajito ustedes tienen los canales de YouTube. Los 3 canales de YouTube que manejamos, que es Bastián Ángel, Reconcilia TV y Rob Bell doblado al español. Le da clic y lo va a llevar directamente al canal. Luego tenemos los libros. Decirles que aquí tengo conmigo este libro, Apocalipsis, el rugido del cordero. Es el nuevo libro que hemos escrito, 625 páginas. Bueno, va de Apocalipsis y va sobre el amor incondicional de Dios en ese libro. Sobre todo el cordero, su carácter y su forma de gobierno es el hilo conductor de allí. Entonces, aquí usted lo puede conseguir en Amazon, en físico, para que le llegue a su casa, los países que se pueda. Y si en algún país no se puede conseguir en físico, porque no llega a Amazon o no tiene tarjeta, también se puede conseguir en formato digital, en PDF, ¿ok? Y esto es a través de la plataforma Gumroad, que es la misma por la cual hemos estado compartiendo a la cual subimos la academia virtual para estudiar la Biblia, ¿vale? Entonces lo tiene en formato físico y en formato digital. Aquí tenemos algunas personitas que me han enviado su fotito. Por aquí tenemos al que está presente aquí también, Gaby. Gracias por la foto. Espero que no les incomode porque los pusiera de lleno en nuestra página web, pero son muy lindas las fotos. Ahí tenemos a Adrián. Un saludo para Adrián, que está por allí en Castellón, y a su esposa, a sus hijos, que está tomando un mate, ¿eh? Para los argentinos, uruguayos. Está tomando un mate. Vamos a ver si lo ha hecho bien. Y está leyendo y escuchando el rugido del cordero. Aquí tenemos a nuestra hermana Laura, Laura Quevedo. Ella ha comprado 2 libros aquí, Los secretos de la cruz y Apocalipsis, el rugido del cordero. También tengo entendido que ella ha comprado, junto con estos, un libro de César Silva, que aprovecho de comentarlo, o de mencionarlo simplemente, que es el monoteísmo en el antiguo Israel bajo sospecha. Creo que ese es el título. ¿Ok? Así que ahí Laura tiene una cantidad de conocimiento y aprendizaje que va a ser bastante brutal, ¿ok? Con esos libros que ha conseguido. Y nuestra hermana Carolina, gracias por las fotitos, por arreglarse cada uno, por prepararse y nada. Fotos casuales, sencillas. Allí Gaby leyendo, me gustó mucho. Gracias, gracias. Que sepan que es muy lindo recibir eso. Esta fotito ya la siento como parte del cariño de ustedes, más que conseguir el libro, que se agradece mucho porque nos ayuda a seguir escribiendo, a continuar subiendo videos, pero las fotitos se aprecian de forma especial, ¿ok? Tenemos aquí nuestro libro Dios perdonó al mundo. Tenemos aquí la descripción. Usted, si todavía no lo tiene, aquí tiene una breve reseña de qué va. Este botón lo va a llevar directamente para conseguirlo en Amazon. Los secretos de la cruz y un Dios como Jesús. ¿Okay? El curso bíblico interactivo. ¿Bien? Así que tenemos estos libritos. Y aquí, esta opción todavía no está disponible. Como dice aquí, opción disponible próximamente. Pero aquí tenemos un adelanto de lo que va a ser el próximo proyecto que tenemos en mente, que es Dios protegió al mundo. Dios no destruye a ningún ser humano. En este libro, para los que están recién viendo la página web o ya han entrado porque les ganó la curiosidad y yo voy muy lento explicándolo, en este libro quiero que todos podamos ser parte, o los que quieran puedan ser parte de este libro, ¿ok? Es el segundo tomo de la serie Amor Eterno, que es Dios perdonó al mundo y este es Dios protegió al mundo. El último es Dios salvó al mundo. Y vamos a hablar sobre todos los principios del reino de los cielos que estableció Jesús y el carácter que mostró Jesús
y sus enseñanzas, cómo ellas ilustran una idea de un padre benévolo, amoroso, que protege a sus hijos, no que destruye a sus hijos. ¿Ok? No que castiga por el pecado, ni mucho menos. Todo eso lo vamos a ir tratando allí. Entonces, en este pueden ser parte ustedes también. ¿De qué forma? Primero es registrar su correo electrónico. Esto va a ser más adelante, ¿ok? Esta opción todavía no está disponible. Hacer una contribución simbólica de 5 euros. ¿Para qué? Bueno, yo voy a estar trabajando y estudiando. Entonces me va a ayudar mucho a mí a poder avanzar en ese espacio, ya que voy a trabajar mitad de tiempo. Entonces, esto es simbólico para que usted pueda enviarme su testimonio, un breve testimonio, de cómo esta idea de un Dios amoroso, de un Dios protector, de un Dios que no lo está usted mirando para castigarlo por sus pecados, ha tenido impacto y ha transformado su vida. Usted me envía un breve testimonio y ese testimonio irá incluido en este libro. Dios protegió al mundo. Habrá una sección especial de testimonios para que su historia también pueda impactar y ayudar a todos los que van a conseguir y poder leer este libro. Si usted se lo va a regalar a alguien, le va a decir, mire, incluso está, yo pude colaborar un poquito con este libro. ¿Okay? Estuve allí y tengo algunas palabras para ella. Por supuesto, como autor vamos a editar, a aportar todo. La idea es que usted me envíe su historia muy breve, el testimonio que tenga y yo me encargaré ahí de, de hacer toda la gestión editorial. ¿Vale? Así que nada, quiero que juntos hagamos la diferencia. Esto es un proyecto futuro y que pronto estará disponible en nuestra página web. Aquí tenemos la academia, todo lo que va a haber en la academia. Son 6 horas, toda la biblioteca electrónica, las herramientas, para entender todo el contexto de cualquier versículo bíblico, ¿vale? La academia, si usted la consigue, la compra, va a tenerla disponible por siempre. O sea, muchos todavía la compraron hace varios meses atrás, un año atrás, y todavía la tienen. O sea, usted va a tener acceso a todos esos materiales de forma ilimitada, ¿ok? Y puede avanzar a su ritmo. Alguno me decía, Bastián, es que yo no soy tan rápido para captar las ideas. Bueno, resulta que puede repetirme, volver a ver el video, ir más lento, ir a su propio ritmo. Para eso es la academia virtual. Hicimos algunas sesiones, sé que hay personas de aquí que estuvieron, algunas sesiones en vivo, pudieron ellos también dar sus aportes, interactuar conmigo, pudimos charlar juntos, pero virtual puede ir usted a su propio ritmo. ¿Ok? Tenemos un breve testimonio, aquí un video, para que nos puedan conocer los que entran a la página web. El correo electrónico al fondo y esto es lo último que les muestro. Recursos digitales. Y iremos agregando más columnas aquí, ¿ok? Están los videos, las series. Ya iremos poniendo los enlaces, pero aquí tenemos los artículos bíblicos. Hoy he subido el otro que se titula El pecado imperdonable. ¿Ok? Ya estará actualizado prontito. La otra mejilla de Jesús y destrucción del hombre de pecado. Entonces, este le va a enviar al siguiente enlace. Por ejemplo, aquí tiene el artículo Destrucción del hombre de pecado y es una breve síntesis, un dato teológico sobre el asunto. ¿Qué es lo que les voy a pedir de favor? Yo me he encargado de hacer toda la página web, de hacer todo esto, pero les quiero pedir que aquí, cuando entren, le den a esta opción. ¿Ok? Como es nuevo, todavía nadie ha leído ni nada, pero le den a esta opción y le den un aplauso. ¿Ok? Es un pequeño aplausito. Es gratis. Dar un aplauso, si quiere puede hacer un comentario o dialogar sobre el mismo tema. Así se forma un foro en el artículo, pero un aplausito me va a ayudar muchísimo a seguir subiendo, porque la plataforma de Medium expande de esa forma el material. Así que eso, para todos los que están viendo por YouTube, para los que están presentes, esta es nuestra página web. Yo estoy muy contento porque ha sido un logro que veía lejano y sin embargo me he metido de lleno a ver cómo puedo hacerlo y bueno, ha salido un diseño muy bonito. Ok, vamos a dejar de compartir. Eso,
Les cuento también que me he encargado una pizarra, ya les contaba a los que estaban presentes anteriormente, que me he encargado una pizarra, los que hayan visto No habrá fin del mundo, ese tema, yo estuve con esta pequeñita pizarra, pero claro, la luz se refleja y es muy pequeña también. Así que hoy vamos a usar la pizarrita, pero pronto tendremos una pizarra más grande. También compré de estos que son más grandes y podremos compartir con ustedes de forma más didáctica, ilustrar mejor los conceptos y que se queden mejor grabados. ¿Ok? Por ahí se van a poder reír un poquito de cómo dibujo, que no es para nada mi fuerte, ni tampoco la letra. ¿Ok? Yo escribo, pero escribo en computadora. Así que... eh, pero se va a entender, todo se va a entender muy bien, ¿ok? Nada, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestra Biblia, Romanos 6:23, ¿ok? Dice allí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces, esto es Romanos 6:23. Que sepan, vayan sabiendo que lo que vamos a estudiar hoy es Romanos 6:23. ¿Ok? Resulta que esto se divide en dos cosas principales, o en dos aspectos principales el texto. No sé si ustedes lo habrán notado, pero por un lado tenemos al pecado, y por otro lado tenemos a Dios. Vale. Entonces, tenemos la paga del pecado y la dádiva de Dios. Por un lado el pecado, por el otro lado Dios. ¿Bien? El caso es que la paga del pecado es muerte. A ver si me ha salido y se ha entendido bien. La paga del pecado es muerte. ¿Vale? Lo principal. La dádiva de Dios es vida eterna. Paga del pecado es muerte, dádiva de Dios es vida eterna. Lo he separado. Esta línea es muy importante. Porque ¿saben qué? La enseñanza popular del cristianismo es a decir que la paga que da Dios por el pecado es muerte. Pero no. Pablo los tiene separados. Una cosa proviene de Dios y es vida, y lo otro proviene del pecado y es muerte. ¿Se va entendiendo? O sea, la paga del pecado es muerte. ¿Saben qué nos quiere decir eso? Que el pecado te paga, te da un salario, mientras que Dios, a ver, ¿cómo nos queda esto aquí? Vale, se entenderá, yo creo, ¿ok? Mientras que Dios te lo regala, porque es la dádiva. ¿Se va entendiendo? Entonces, una cosa proviene de Dios, vida, y la otra proviene del pecado, muerte. Una es a modo de pago y el otro es un regalo, una dádiva. ¿Qué más podemos rescatar del texto? Como una es una paga, quiere decir que cuando al pecado se refiere, estamos hablando de obras. ¿Ok? Todo lo que concierne al pecado se trata de obras. Pero lo que concierne a tu relación, a lo que viene de Dios, las buenas dádivas que vienen de Dios,
¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es? A ver, no tienen los micrófonos encendidos, pero les puedo leer los labios. O lo ponen en el chat, ¿no? Regalo, exacto. Gracia. El pecado, a ver, vamos a esquivar la luz. El pecado te paga según tus obras. Dios te da un regalo por gracia. Dios te entrega un regalo por gracia. De ahí hay una gran diferencia entre Dios y el pecado. Pero el cristianismo, ¿qué ha hecho? Ha transformado a Dios en el pecado. Fíjense lo que estoy diciendo. Han transformado a Dios en pecado. Como el texto que dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue entregado, fue hecho pecado. ¿No? Por nosotros fue hecho pecado. El caso es que entendimos que cada vez que pecamos, o sea, obras, ya sea buenas o malas, Dios nos paga con muerte. Dios tiene que darnos muerte cuando pecamos. En cambio, cuando hacemos buenas obras, Dios nos paga con vida eterna. O sea, el cristianismo popular ha transformado todo en una transacción, en un pago, según tus obras. Si son buenas, te paga con vida. Si son malas, te paga con muerte. Y todo eso viene de Dios. Esto se popularizó con Calvino, ya que Calvino tenía la noción de que no solo Dios predestinaba, sino que todo lo que sucede, ocurre y todo lo que sucede es básicamente permitido por Dios. Si tú no quieres mover este dedo, Dios sabía ya y no te va a permitir hacer cosas. O sea, Dios está como controlando, manejando los hilos, porque Él, como es sabio y solamente su plan está por encima de los seres humanos y nosotros no tenemos nada que decirle, entonces, ¿qué le vamos a decir? Todo viene de Él, todo viene de Él. La muerte, la vida, eso se popularizó con Calvino y el pensamiento hebreo antiguo también entendía que todo venía de un Dios. ¿Okay? Lo bueno y lo malo. Más tarde se fue entendiendo que no. Jesús mismo entendió y explicó y enseñó que no. Que lo bueno viene del Padre. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas? Entonces, en la antigüedad se creía que Dios, por ejemplo, cuando murmuraban, porque tenían hambre, querían pan, el pueblo de Israel, Dios les envió serpientes. ¿Okay? Aunque el texto mismo dice que hubo como que se quebró, se abrió una brecha, que el pueblo no quería saber nada con Dios, pero Dios les envió serpientes. Entonces, Jesús les dice, hombre, si tu hijo, tú siendo malo, si tu hijo te pide pan, ¿tú le vas a dar una piedra así del desierto? Si tu hijo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes siendo malos no le darían eso a su hijo, ¿cómo se les ocurre que Dios, cuando sus hijos tienen hambre, esperable que lleven días sin comer y estás un poco molesto, Dios se enoje? Oh, ¿por qué me reclaman? Serpientes les mando para que se mueran todos. Oh, si tiene hambre, tú le das pan. No le das una serpiente. ¿Se entiende? Noten que esto, Jesús es un tipo de Israel yendo por el desierto. Entonces, bien, se encuentra con la serpiente. ¿Okay? Jesús se encuentra con la serpiente. Y la serpiente le dice, si eres hijo de Dios, se los traduzco,
si ese Dios que tú tienes te ama, si es tu Padre, ¿por qué te tiene aquí pasando hambre? Convierte estas piedras en pan. Entonces, Jesús, ¿qué mentalidad del Padre tenía? No, es que si Él, o sea, yo soy amado por mi Padre, y yo sé que mi Padre es tan bueno que sabe que tengo hambre y no me va a dar estas piedras cuando yo quiero pan. O sea, no tengo que estar convirtiendo la piedra en pan porque mi Padre no me da piedras cuando yo necesito pan. Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Fíjense cómo la imagen de un padre amoroso, de que él es el hijo amado de su padre, sostuvo a Jesús frente a la tentación. A Jesús no lo sostuvo el escrito está. A Jesús no lo sostuvo nada de eso. A Jesús lo sostuvo frente a la tentación, saberse amado por su padre. Porque esa era la gran tentación. ¿Tú eres hijo de Dios, en serio? ¿Eres el hijo amado? ¿Crees que Dios te ama? Y Jesús se aferró, esa era su fe. Así que vamos entendiendo que Dios no castiga por el pecado. Es más, es más. El pecado te paga con muerte. Dios te regala vida. ¿Qué clase de vida? Vida eterna. ¿Y el pecado, qué clase de vida? Perdón, ¿qué clase de muerte? ¿Muerte eterna? No, no es lo que dice el texto. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero no es muerte eterna. Sin embargo, el regalo de Dios es vida, pero sí es vida eterna. ¿Vamos entendiendo el texto? Se los voy ilustrando en esta pequeña pizarra, ¿vale? Entonces, el pecado te paga con muerte, pero no es muerte eterna, por lo cual está basado en tus obras. En cambio, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios te regala, no porque te lo merezcas, es un regalo. Te regala vida. Dios no te da muerte, ni te paga con muerte. Te da vida y te lo da por gracia. Y es una vida no pasajera, es una vida eterna. Es conocerle a Él por la eternidad. Entonces, tenemos estos dos aspectos del versículo. Vamos ahora a desglosar un poco. Cuando ustedes ven en la Biblia, en Juan 9 me parece, u 8, está el ciego de nacimiento. Y los fariseos enseñaban, porque los discípulos lo tenían bien comprada la idea, ¿quién pecó? Estos sus padres para que naciera ciego. Fíjense qué incongruencia. Esta es una idea de que él puede ser culpable, ya sea por heredad o haber pecado antes de nacer, porque nació ciego. Entonces lo consideraban una maldición de Dios. ¿Y qué dice Jesús? No, no, no. Hombre, las enfermedades, todas estas cosas, no son castigos de Dios por el pecado. Pues él dice, ni este pecó, ni sus padres, ni que tus padres te heredan la culpa, ni te está pasando esto por culpa de que tus padres pecaron, ni por culpa de que tú hayas pecado en ningún sentido, sino para que las obras de Dios sean glorificadas en él. O sea, Dios da al enfermo sanidad. Dios regala vida. Dios da luz y alumbra a cada hombre sin que el hombre lo merezca, sin tomar en cuenta si ha pecado o no ha pecado, si es culpable o no. Si ustedes van al Salmo 103, es uno de mis salmos favoritos, pero el Salmo 103 tiene una gran verdad. Vamos a ir al Salmo 103. En el versículo
10. Noten, Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque Dios no nos trata según nuestros pecados o iniquidades, porque Él tiene un trato para con nosotros por gracia, por regalo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Cuanto dista del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Ok. ¿Cuántos son polvo? Toda la humanidad. Toda la humanidad es como el polvo. El hombre es como la hierba. Él es padre de todos. Y está bien que el pueblo de Israel tenía una especie de trato, favoritismo con Dios, según ellos, de que ellos eran el barro y él era el alfarero, pero todos vinimos del polvo. Pero quiero decirles algo importante. En toda la creación de Dios, el ser humano es especial, totalmente especial. Hay algo del ser humano por encima incluso de los animales, que también respiran. Y es que un árbol es físico, pero no espiritual. Todo en general tiene espiritualidad. Pero un árbol tiene fisicalidad, pero no tiene un espíritu. ¿Se entiende? Tú abrazas árboles, te hace bien, porque hay un intercambio de electrones, se desinflama tu cuerpo cuando andas descalzo, pero no quiere decir que la tierra tenga espíritu o que los árboles tengan espíritu. ¿Ok? Hay una tremenda conexión entre el hombre y la naturaleza. Las frutas nos nutren, tienen electrolitos, electrones, tienen una cantidad de cosas impresionantes, y son complejas, pero a pesar de su fisicalidad, no tienen un espíritu. Solo del ser humano se dice que fue un alma viviente. Fisicalidad con espiritualidad 100%. O sea, hay 100% seres humanos del polvo completamente físicos, pero también 100% espirituales. El ser humano es importante para Dios. Puso algo en nosotros. Se acuerda de que somos polvo, pero también se acuerda de que somos sus hijos, porque se compadece como el Padre se compadece de sus hijos. Así que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no castiga por el pecado. Pero ahora viene lo impresionante. El texto, si creen que hemos analizado profundamente este texto, aún nos falta. Se nos han ido detalles, hay más cosas que desglosar. Y es un texto muy pequeño, ¿no? Romanos 6:23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, que el regalo de Dios nos fue dado en un solo paquete, en Jesús. El regalo de la vida eterna nos fue otorgado en Jesús.
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ahí está el regalo. La dádiva de Dios es Jesús. Ha dado a su único hijo para que todo aquel que crea en él, la traducción correcta sería no permanezca perdido, sino que entre o esté en vida eterna. Y Juan 17:3 dice que la vida eterna es que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado para que tengamos vida. Ahora, esto lo entendió perfectamente Juan cuando escribió Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, si me acompañan allí, vamos a ver unas frases tremendamente desafiantes para cualquier cristiano que tenga una idea popular de un Dios que castiga o que es condicional a la hora de otorgarnos el regalo de la vida. Vamos a Primera de Juan 5. Vamos al versículo 9. ¿Vale? Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios ha dicho algo acerca de Jesús. ¿Qué ha dicho? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué testimonio? Seguimos con la pregunta. ¿Qué testimonio? El que no cree a Dios, o sea, Dios dijo algo, hay alguien que le cree, pues él tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no le cree a Dios lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo, como dice aquí, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, le ha hecho parecer mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y seguimos con la pregunta, ¿cuál es el bendito testimonio acerca de su Hijo? Y este es el testimonio. Me encanta esto. Que Dios nos ha, ¿qué? Dado vida eterna, y esta vida está ¿en qué? Está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Vamos a ver. El caso es el siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué ha dicho Dios acerca de su Hijo? ¿Cuál es el testimonio que ha dado? Que nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. O sea, Dios dijo, yo les di vida eterna. Ahora, una persona puede no creer esto. ¿Bien? ¿Y eso hace que Dios sea mentiroso? No. Si una persona no le cree a Dios cuando le dice, te di vida eterna y te di esa vida en mi Hijo, él puede no creerle. ¿Pero por eso Dios ha mentido? No. Dios le ha dado vida eterna en su Hijo. Y él dice, no creo. Bueno, él le está haciendo quedar a Dios haciendo parecer mentiroso. Pero antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Pablo. Porque el testimonio de Dios es verdadero acerca de su Hijo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros le creemos a Dios cuando dice que nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo? ¿Creemos sí o no? Yo le creo. Creo que Él me ha dado y nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Si alguien no le cree, ¿eso anula el hecho de que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo? No, no.
el hecho de que él haga parecer a Dios mentiroso no hace que Dios sea mentiroso. Dios dijo la verdad cuando dio el testimonio de que nos dio vida eterna en su Hijo. Cuando Dios amó tanto al mundo que le regaló al mundo a su Hijo, le estaba dando vida eterna a todo el mundo. Jesús dijo, esta es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tú tienes vida eterna en Jesús. Si tú no lo crees, si tú no recibes al Hijo, pues no verás esa vida. Permanecerás perdido. Pero Dios ya te ha dado vida eterna. A todos. A todos nos ha regalado vida eterna sin que la mereciéramos. Nos la regaló en su Hijo Jesús. Todos. Todo el ser humano. A ver. Es que yo no quiero vida eterna. Ah, ¿eres ser humano? Pues demasiado tarde. Porque la vida eterna no se trata de vivir para siempre, aunque lo implique. La vida eterna es conocer a Jesús. Claro, si tú no quieres conocer a Jesús, si tú no lo estás conociendo hoy, por hoy, pues no estás viendo ni viviendo en esa vida. Pero eso no quiere decir que Dios no te haya dado vida eterna. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que Dios no te haya dado vida eterna. Entonces, cuando Pablo habla sobre la dádiva de Dios y la paga del pecado, la pregunta es, ¿qué es más ¿qué prolifera más? ¿Qué es más fructífera? ¿La dádiva de Dios o la paga del pecado? Ya de por sí uno es eterno y trascendente y el otro es intrascendente y pasajero. Más cuando Dios ha dicho, yo les di a todos vida eterna en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha testificado algo sabiendo que cada persona tendrá que encontrar si se encontrará con Jesús y lo conocerá. Y entenderá que realmente es mucho mejor pasar de muerte a vida. Si hoy muchos no creen en Dios, es una decisión del corazón. Les voy a explicar un texto en hebreo del Antiguo Testamento que mucho se usa en la iglesia para atacar a los ateos. Pero hay una palabrita hebrea, necio, que básicamente una traducción más correcta sería no pensar o no pensamiento. Sin pensamiento. Sin pensamiento sería una traducción correcta. Que es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuántos han escuchado ese texto? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hay un montón de debates, de exposiciones, ¿no? Del diseño inteligente y más cosas de los cristianos hablando del creacionismo, diciendo, todos estos ateos que no se dan cuenta de la increíble creación de Dios son unos necios, porque no ven esta maravilla. A ver, el texto dice lo siguiente en realidad. Dice y no está aplicando pensamientos, o sea, él no lo dice en los pensamientos, sería una traducción correcta. En su corazón, o sea, no hay Dios. No lo dice aquí, no lo está diciendo en los pensamientos, está diciendo el texto que el que decide no creer en Dios, lo toma como una decisión del corazón. Quien es ateo ha decidido en su corazón decir, no hay Dios. Él no tiene un problema intelectual. No está diciendo que son tontos. Hombre, vamos a ser claros. Nuestra historia como humanidad últimamente ha demostrado que muchos ateos no son tontos.
no son necios. ¿Se dan cuenta? Es evidente. Vamos a hablar por hablar de unos pocos nomás, pero el caso más claro lo tenemos en Richard Dawkins. Nadie va a decir que Richard Dawkins es tonto y que cierra los ojos a la evidencia explícita, ¿no? Es un científico que está capacitado para, e instruido y entrenado en atender a la evidencia. A ver, muchos, y la verdad es que el ateo rechaza a Dios no en su cabeza, sino en su corazón. Porque hay cosas en el corazón que no cuadran con Dios. Cuando ven un Dios que castiga por el pecado, no es un rechazo intelectual, es un rechazo del corazón. Cuando ven un Dios que su familiar que murió sin ir a la iglesia, y uno dice, pero si era tan buena persona, no, se va a ir al infierno. En su corazón dicen, es que en realidad yo creo que no hay Dios. Muéstrame las estrellas, muéstrame las frutas, muéstrame el diseño de todas esas cosas. Puedo asombrarme, sí, pero yo sigo creyendo que no hay Dios porque lo creo en mi corazón. Hemos sido demasiado críticos cuando el ateísmo en realidad es la alerta para decirnos que todavía nos falta mostrar un Dios más como Jesús. Porque la incredulidad era rota por Jesús. La incredulidad acerca de la existencia de algo más hermoso, maravilloso, de que algo hermoso estaba sucediendo allí. Tomás cayó de rodillas. Pero, ¿ustedes creen que no le daban argumentos, evidencias? ¿Qué fue? Miren, a ver, yo quiero que ustedes solo piensen un segundo en esto. Tomás metió los dedos en las llagas de Jesús. Tomás necesitaba ver las heridas. ¿Por qué Jesús habló de las heridas? ¿Por qué Jesús habló de las heridas? Porque era lo que necesitaba Tomás para caer de rodillas era un impacto no aquí, sino en su corazón. Le podían explicar 1000 veces, María, los discípulos. No, yo lo vi, yo lo vi. No lo creo. Son las heridas las que nos hacen caer ante Él. Son el que Él nos entiende, que nos ama. Entonces quiero que ustedes me escriban o me digan o me lean o lo digan. La última palabra de Romanos 6:23. La última palabra que aparece ahí. A ver, le doy a la hermana Marce si quiere, puede leer la última palabra, le puede activar su micrófono ahí. Debe activar su micrófono. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Sí. La última palabra en la Biblia que estoy leyendo aquí dice Señor. No sé. ¿Y la penúltima? ¿Y la penúltima? Nuestro Señor dice. Ok, gracias. Ok, gracias. Vale. En la mía, Vale. En la mía, perdón, voy a desactivar el micrófono porque se hace un eco. Ahí está. En la mía decía, claro, nuestro Señor. Esa era lo que quería enfatizar. Nuestro Señor. O sea, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la vida eterna, ¿de quién es? Tuya, mía, es nuestra. Qué buenas noticias, ¿no?
O sea, ¿saben ustedes cuánto y cuántos sermones yo he escuchado de lo que hay que hacer para alcanzar? ¿Saben esa palabra, no? Alcanzar la vida eterna. Hay una tremenda carrera en el cristianismo. Personas sinceras, por alcanzar la vida eterna. Cuando Pablo con esto nos está diciendo que es nuestra, porque nos fue dada en Cristo Jesús, Señor, ¿de quién? Señor nuestro. Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador, nuestro Señor. Sí, Marce. Ahora debes activar tu micrófono. No, todavía no. Ahí sí. Ahí, Ujú. claro, muchos toman también el pasaje de Santiago, donde dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Entonces realmente también hacen esa combinación. El otro día que venía en el bus interprovincial, el auxiliar que venía en el bus era creyente, era cristiano, pero él justamente lo que conversábamos, yo le hablaba de la gracia del Señor, que es un regalo, él me decía, sí, es un regalo, pero también Santiago dice, yo te muestro mi fe y tú muéstrame tus obras. Entonces yo le decía, pero no es por obrar, es por creer lo que Dios o el Señor ya dio y nos dio en su Hijo. No, es que tienen que haber obras, tú tienes que hacer méritos. Entonces, porque se toman de ese pasaje también, donde muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, porque sin obras la fe es muerta. Claro, voy eso, muy bien, responder a esa pregunta. Y creo que hemos grabado un tema, yo creo que no lo he subido aún, pero es justamente sobre Santiago y Pablo, cómo hacen ese gran dilema. Si lo estudiamos, a ver si lo subo en estos días, pero básicamente mostramos cómo los ejemplos que pone Santiago y Pablo son diferentes. O sea, Pablo está poniendo un ejemplo donde Abraham estaba solo frente a Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mientras que Santiago pone un ejemplo de Abraham teniendo que demostrar su fe ante otros personajes. ¿Okay? Entonces, el hecho es que Santiago está hablando de algo práctico. Muéstrame, por eso dice muéstrame. ¿A quién? A mí, a Santiago, no a Dios. O sea, Pablo dice, eh, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ante Dios. Pero ante los hombres, uno es justificado por obras, pero ante los hombres. El caso es que el mismo Pablo dice, pero quien me juzga es Dios, no los hombres. Aunque somos vistos por todos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Somos cartas, etcétera, etcétera. Pero Santiago va a un asunto práctico y pone un ejemplo de Abraham práctico, de la fe práctica de Abraham, que fue mostrar a otros también. Pero Pablo va a un ejemplo de justificación por fe, exclusivamente hablando de salvación, y el otro hablando de un asunto práctico que nada que ver con salvación. Pero en fin, vamos a subir ese video y seguramente lo dejaremos aquí al final de este tema para que luego puedan chequearlo. ¿Ok? Así que gracias por ese alcance, hermana Marce. De por sí que hay muchos textos por allí que toman sin interesarles mucho en que cuadren las cosas, ¿no? Porque Pablo es categórico cuando dice, ahí si quiere puede activar, quiere decir algo, ¿verdad? Ah, no, vale. Pablo es categórico cuando dice,
concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, o por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces después creemos que Santiago lo está contradiciendo, pero no está contradiciendo. Ya lo que quiero ir finalmente es eso, o sea, el trato que Dios va a tener contigo va a ser completamente por gracia, y esa carrera de siempre tratar de alcanzar la vida eterna es inútil. Simplemente te va a mantener frustrado. Porque el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que el pecado puede hacer en tu vida no se compara con lo que Dios y Cristo Jesús, Señor nuestro, hace en nuestra vida. Fíjense ustedes que Pablo viene hablando del pecado que se enseñoreaba de nosotros. Y ahora el Señor nuestro es Cristo Jesús. De alguna forma es una ecuación muy cerrada, o sea, donde tenemos pecado por un lado y a Dios por otro lado totalmente diferente. Y pueden hablar todo lo que quieran de lo que te hace perderte el pecado y de la muerte, pero nunca va a ser más trascendente de lo que hace Dios por ti. Y ese es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio no es lo poderoso que es el pecado, porque en tal caso sería una pésima noticia. El Evangelio es cómo Dios nos salva, cómo Dios nos regala vida eterna. No lo merecemos y nos la regaló a todos los que somos polvo. Si eres ser humano, muy tarde, porque Dios ya te dio vida eterna. Muy tarde para morir eternamente, porque Dios le dio al mundo entero, a la humanidad. Todos recitan Juan 3:16, pero ¿cuánto se sabe en Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y así será. ¿Okay? Gracias por estos momentos que me dan para compartir con ustedes. A ver si por aquí hemos subido antes que el video, y se los dejo de la fe y las obras, que va a estar también muy interesante, que ya tenemos grabado. ¿Okay? Vamos a cerrar.